Para concluir nuestra investigación es inevitable, pues, ir a la sede de la Iglesia Católica, al Vaticano, a la Basílica de San Pedro y conocer todo el significado y simbolismo de la sede del Vicario de Cristo. Nos encontramos ahora ante el monumento más grande de la cristiandad. Esta es la Plaza de San Pedro. Aquí viene la gente a buscar a Dios, a buscar algún sentido espiritual para sus vidas. Y este es San Pedro, el monumento más grande de toda la cristiandad. Está basado en las palabras del mismo Cristo que dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esta imponente plaza de San Pedro está rodeada por una columnata que representa los brazos abiertos de la iglesia, que se abre como una madre para acoger a todos sus hijos, para protegerlos. Unos brazos abiertos en los que tiene cabida los hombres de todas las razas, de todas las naciones y de todos los tiempos, es decir, una iglesia universal, católica, para todos los hombres de todos los tiempos. En el centro de la plaza se encuentra un obelisco de origen egipcio, el cual se encontraba colocado originalmente en el Circo Máximo, lugar donde muchos de los primeros cristianos murieron mártires de su fe. Hoy el obelisco está coronado con una cruz que representa la victoria de Cristo sobre el mundo pagano. Seguramente este obelisco presenció el martirio y la muerte de San Pedro. Arriba de la columnata se encuentran las esculturas de muchos santos, santas, mártires, vírgenes, confesores que han sido hijos ejemplares de esta iglesia. Estos hijos e hijas que fueron acogidos por los brazos de la iglesia ahora se nos presentan como héroes en el cumplimiento de las virtudes evangélicas. Son la corona de santidad que tiene la iglesia, porque la iglesia de Cristo es una iglesia santa. La figura central de todas estas esculturas se encuentra en el vértice de la fachada. Es precisamente el Santo, el Cristo, aquel de quien hemos recibido la salvación. Él es el centro, el alfa y omega, principio y fin de nuestra fe. A sus lados está San Juan el Bautista, representando la tradición del Antiguo Testamento. Y del otro lado, San Andrés, cargando su propia cruz, representando al Nuevo Testamento, a la nueva generación de mártires que darán su vida por el Mesías. La iglesia es santa. La iglesia de Cristo es santa principalmente porque Cristo es el santo que la santifica con sus sacramentos, con su Eucaristía, con su bautismo que nos purifica porque la sangre de Cristo nos lava. La iglesia de Cristo ha sido bañada con la sangre de Cristo y con la sangre de los mártires. Ciertamente en la iglesia de Cristo ha habido muchos pecadores. Si no los hubiera, el Santo Padre no hubiera nunca pedido perdón, pero ha pedido perdón precisamente por los pecados de sus hijos. Los hijos, los hombres, como humanos, siempre hemos sido pecadores. Pero también el fruto de la sangre de Cristo se ve en toda esa corona de santos, de mártires, de confesores, que precisamente aquí en San Pedro, toda esta iglesia, todos estos brazos, están coronados de todos esos santos, santas, confesores, mártires, que han dado su vida por Cristo y que muestran el poder de Cristo Redentor para cambiar a los hombres y transformarlos. Esta es la iglesia de Cristo, una santa, católica y apostólica. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Justo antes de entrar al pórtico de la basílica, se encuentran dos esculturas monumentales de los dos principales apóstoles, gracias a los cuales la fe de Cristo ha llegado hasta nuestros días.
De un lado está San Pedro, con la llave del reino en la mano. Del otro lado está San Pablo con su espada, el apóstol que llevó la buena nueva a los gentiles. El Apocalipsis nos dice que Jesucristo es el que tiene las llaves. Entonces, ¿por qué aparece Pedro con las llaves en las manos? Porque Cristo mismo, el que tiene las llaves, se las entregó. Él mismo le dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18 en adelante, a ti te daré las llaves del reino. Es Cristo el que ha puesto las llaves del reino a Pedro, su representante visible en la tierra. Es Cristo el que nombró a Pedro la roca. Es Cristo el que le dice, yo rogaré para que tu fe no desfallezca. La fe de Pedro está sostenida por la oración poderosa de Cristo. Pedro fue mártir de Cristo. Él murió y fue clavado en una cruz de cabeza. Por humildad quiso ser clavado de cabeza. Y aquí, lo que era el circo máximo, aquí fue enterrado, había un cementerio, y aquí fue donde se levantó este gran edificio, el edificio más grande, más representativo de la cristiandad, la Basílica de San Pedro, en honor a la confesión de Pedro, a ese mártir de Cristo que dio su sangre por su fe en el Señor. Un bajorrelieve en la parte central de la fachada marca el momento del primado de Pedro. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En el vestíbulo de la basílica de cada lado se encuentran dos esculturas ecuestres, una de Constantino y otra de Carlomagno, dos emperadores, autoridades civiles que impulsaron la fe de Cristo en su imperio. Por esa razón, uno de los extremos de la columnata se llama el brazo de Constantino y el otro el brazo de Carlomagno. Dos hombres que hicieron posible que la Iglesia abrazara como hijos a más hombres en la historia. Aquí en el atrio están las cuatro puertas, la puerta central, la puerta del bien y del mal, la puerta de la muerte y la puerta santa, que se abre únicamente en los años jubilares y representa a Cristo, como dice el capítulo 10 de San Juan. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Una vez dentro de la basílica, la vista es impresionante. Resalta ante nuestros ojos el inmenso espacio, el armonioso techo, la policromía del pavimento de preciosos mármoles. De los santos fundadores de las órdenes y congregaciones religiosas que se localizan alineadas en los pilares, están enmarcados en nichos con forma de concha, porque efectivamente ellos son las perlas preciosas y las verdaderas columnas de la iglesia. A lo largo de la nave central, sobre la bóveda de los arcos, vemos representadas, como nobles figuras femeninas recostadas, las 28 virtudes cristianas y humanas que favorecen nuestro camino hacia Dios, fuente de todo bien. A mano derecha, dentro de la nave central, se encuentra la capilla de La Pietà. El gran escultor Miguel Ángel terminó esta obra maestra cuando tenía 24 años. Antes de él, los artistas, cuando representaban a la Virgen con Cristo muerto entre sus brazos, la reproducían abrumada por el dolor, casi abandonada a la desesperación. Miguel Ángel, en cambio, quiso darle un matiz sobrenatural. En el rostro celestial de la Virgen se vislumbra una dulzura incomparable, una serena, ordenada y majestuosa aceptación del inmenso dolor.
mientras que con fe e inmenso amor nos muestra a aquel que nos ha redimido. Parece como que el rostro dulcísimo de Jesús se estuviese despertando, sonriendo de un tranquilo sueño, y que después de tantas espinas esté floreciendo la rosa maravillosa de la resurrección. Aquí los cristianos, en recogido silencio, recuerdan a qué precio fueron rescatados e invocan conmovidos la protección de María. Entramos con la capilla de adoración perpetua del Santísimo Sacramento. Es este lugar más sagrado e importante de la Basílica Vaticana. Todo el esplendor y majestuosidad del edificio, sus mármoles y sus estatuas, sus columnas y su esplendor, son un pequeño tributo de adoración a aquel que quiso quedarse con nosotros hasta el fin de los tiempos en la Eucaristía. Aquí, en este lugar de recogimiento, ofrecimos una sentida oración por toda la gente que se encomienda a nuestras oraciones. En el centro de la nave central se levanta majestuoso bajo la inmensa cúpula el elegante baldaquín. Esta es la Iglesia Católica. Vean toda esta hermosura, todos estos mármoles, toda esta belleza. Todo esto es en honor de Jesucristo nuestro Señor. Aquí está la tumba de San Pedro, precisamente bajando desde esa columna hasta la parte más baja. Ahí está la tumba de Pedro, aquel a quien Cristo le dijo: tú eres la piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí están las palabras de Cristo a San Pedro en el Evangelio de San Mateo, cuando San Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí se encuentran los restos mortales del apóstol Pedro, y esto lo podemos afirmar con la certeza de las investigaciones científicas más recientes. A un lado del altar principal se encuentra una escultura de bronce del apóstol Pedro, representado en el acto de bendecir y de enseñar, mientras aprieta entre sus manos las llaves del reino de los cielos. Los peregrinos que llegan a San Pedro la buscan para tocarle el pie, ya casi consumido por millones de besos, repitiendo de esta forma un acto de veneración antiquísimo. Al contemplar el baldaquín, no podemos evitar el quedar extasiados con su imponente belleza. Puede parecer, y lo es realmente, un gigantesco baldaquín de procesión que antecede y hace que en el sacro lugar se detenga la secular procesión de peregrinos que durante el transcurso de los siglos aquí elevaron sus plegarias delante de la tumba de San Pedro. Sobre los 4 pedestales de mármol blanco se levantan las columnas doradas en espiral. La primera parte de las columnas de acanalado helicoidal tiene como significado el movimiento del alma que va hacia lo alto. Sobre las columnas se extiende entre 4 capiteles el imponente brocado. Sobre los capiteles, 4 ángeles extienden sus coronas de flores, mientras otros más pequeños sostienen los símbolos del Papa: la tiara, las llaves, la espada y los evangelios. En la parte superior de los 4 gigantescos pilares que sostienen la cúpula se encuentran los medallones en mosaico de los 4 evangelistas: San Lucas, San Mateo, San Marcos y San Juan, simbolizando el sostén sobre el que se asienta toda nuestra fe. En la base de estos pilares se encuentran 4 esculturas que representan las reliquias más preciadas de la pasión: el sudario con el rostro de Cristo, representado por la Santa Verónica; la cruz donde murió Cristo, representada por Santa Elena, madre de Constantino, quien hizo traer a Roma dicha reliquia;
la lanza de Longines, el centurión romano que traspasó con su lanza el costado de Cristo en la cruz, y el cráneo de San Andrés, apóstol hermano de Pedro, quien aparece cargando su cruz en forma de X, recordando su martirio. Estas reliquias se encuentran en los pilares que sostienen la cúpula, porque es precisamente la pasión de Jesucristo el precio que se pagó para ganarnos la gloria eterna en la morada del Padre Celestial. La cúpula representa la gloria de Dios, la patria celestial a la cual estamos todos encaminados, representada con diversos círculos concéntricos que simbolizan a las jerarquías celestiales. Al fondo de la basílica se encuentra la Gloria de Bernini, la magistral obra del artista, el altar de la cátedra, llamado así porque según una antigua tradición, en esa vieja silla, ahora cubierta de marfil, el apóstol Pedro se sentaba a impartir sus enseñanzas a los primeros cristianos en Roma. A los pies se encuentran los 4 doctores de la Iglesia, San Ambrosio, San Atanasio, San Agustín y San Juan Crisóstomo, simbolizando cómo estos maestros de la Iglesia instruyen a los creyentes en los misterios de fe, siempre en coherencia con las enseñanzas originales de Pedro. Las enseñanzas del Evangelio no cambian, pues el Espíritu Santo, representado por la paloma al centro del estrellón, con su vuelo ininterrumpido a lo largo de los siglos, asiste y acompaña a la Iglesia. La vidriera de alabastro se encuentra dividida en 12 sectores, como homenaje a los 12 apóstoles que anunciaron el Evangelio de Jesucristo en todas partes del mundo. Este momento. Ahí están sonando ya las campanas de San Pedro, convocando a la gente para reunirse en la iglesia, en esa iglesia de los apóstoles, para vivir esa fe. Aquí venimos a cargar las baterías, aquí venimos a cargarnos de fe, para llevarla después de aquí, desde Roma, desde el centro de la cristiandad, a todo el mundo. Llegar a la plaza de San Pedro de día o de noche siempre es una experiencia imponente. Ríos de gentes de todas partes del mundo, de todas las razas, vienen aquí a profesar su fe, a escuchar al vicario de Cristo.
Ver al vicario de Cristo siempre es un gozo muy particular, y todavía más el poder celebrar la Eucaristía dentro de la basílica. Tuvimos la oportunidad de celebrar la Santa Misa en uno de los altares laterales junto a un lado del altar principal. Esta era una ocasión muy especial porque los que nos reunimos alrededor del altar éramos un grupo de colaboradores de Hombre Nuevo, cada uno con su vocación particular, solteros, casados, consagrados, pero todos estábamos celebrando con una gran devoción esta Sagrada Eucaristía para renovar nuestra fe y así sacar fuerzas para seguir trabajando por extender esa fe de Pedro, esa fe de más de 2000 años, esa fe que no cambia, para seguir trabajando por la Iglesia de Cristo. Gracias a la Iglesia y a esos hombres de la Iglesia que encarnaron el Evangelio con exactitud, con rigor. Sabemos que las palabras de Cristo, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, no es una utopía. Gracias a esos mártires que dieron su sangre por Cristo, que se entregaron a servir a los más pobres entre los pobres, a proteger a los desamparados, a defender a los débiles, a curar a los afligidos del alma y del cuerpo, gracias a ellos la Iglesia sigue en pie. Gracias a tantos hombres y mujeres santos de la Iglesia, sabemos que la santidad es real, que la pureza es posible, que el heroísmo de la virtud es alcanzable. Gracias a la Iglesia nos libramos de confundir la verdad con el error, la certeza con la opinión, el bien con el mal. Gracias a la Iglesia en todas partes se le da a Dios un culto no solo en espíritu, sino también en verdad. Gracias a la Iglesia podemos no solo reconocer a Cristo como nuestro único Salvador, sino recibirlo como compañero, amigo y hermano en la Eucaristía y adorarlo como Dios. Gracias a la Iglesia, Pedro sigue cuidando el rebaño de Cristo. María sigue habitando en la casa de Juan y todos juntos como los primeros cristianos seguimos escuchando exactamente las mismas enseñanzas que escucharon los primeros cristianos de labios de los apóstoles. Gracias a la Iglesia, el cristianismo es compromiso, lucha, superación, esfuerzo, exigencia, reto, autoconquista para transformarnos en otros Cristos. Frente a toda esta majestad podemos tratar de representar en la imaginación todos los acontecimientos que en el mundo profano han sucedido mientras que la Iglesia ha permanecido incólume. Civilizaciones desaparecidas, tronos derrumbados, imperios y reinos desmembrados, razas y pueblos amalgamados, trastornados, asolados, vicisitudes que se repiten de victorias y derrotas, de tratados firmados y destrozados, flujo y reflujo incesante de intereses, de pasiones, de ambiciones que chocan entre sí, sistemas efímeros de filosofías, teorías científicas que pasan, corrientes literarias de moda, herejías, cismas, guerras, revoluciones. Una sola institución domina esos escombros. Un solo reino que ha visto nacer a todos los reinos y gobiernos actuales. Un solo faro que asentado sobre la roca hace lucir su luz sobre el caos. Nuestra Madre, la esposa de Cristo, la Santa Iglesia Apostólica y Romana. Todos los reinos que la vieron nacer han desaparecido. Todos los gobiernos que ahora la contemplan desaparecerán, porque se asienta sobre una roca contra la cual ningún poder, ni humano ni infernal, podrá prevalecer. La roca puesta por el mismo. Si tú eres católico, no sabes por qué, convéncete y alégrate de serlo, porque esta es la única iglesia que Cristo fundó.